ver todo lo relacionado con el mercado interbancario, los conceptos, sus características principales, los ejemplos aplicados para hacer un análisis de cómo afecta este mercado interbancario las decisiones empresariales y las decisiones personales, y las conclusiones. En esta temática, y quiero ser muy enfática con esta observación, vamos a ver diferentes observaciones o diferentes aristas frente a lo que es el mercado interbancario. Ustedes se preguntarán por qué es importante conocer sobre esta temática. Y les cuento que dentro de todo lo que es el mercado de capitales, y ya vamos a ver cómo se divide, cómo este mercado financiero es tan importante entenderlo desde sus diferentes perspectivas, influyen dentro de la toma de decisiones y dentro de la demanda de oferta del mercado financiero, del mercado de divisas o del mercado monetario. ¿A qué hago referencia con esto? El mercado interbancario, como su nombre lo indica, es donde se realizan las operaciones entre bancos, es decir, préstamos de banco a banco o préstamos del Banco Central a los diferentes bancos. ¿Cuál es el objetivo de este mercado interbancario? Hacer o generar que la política macroeconómica monetaria tenga un efecto multiplicador dentro de la economía. Entonces, es muy importante entender este mercado interbancario porque dentro de todo lo que nosotros decidimos como ciudadanos, pues nos vemos afectados en estas políticas. ¿Qué es muy importante? Tener en cuenta que una de las características principales de este mercado interbancario es que las diferentes contratos o las diferentes acciones de compra-venta de certificados o de divisas o de cada una de las funciones que ya vamos a ver más adelante, se realizan a cortos plazos y pues normalmente quien más participación tiene allí es el Banco Central del país que se esté analizando con los diferentes bancos. ¿Cuál es el dinero que utilizan? Pues el dinero de todos nosotros, y por medio de él, por medio de una tasa interbancaria, es que se prestan entre ellos, dependiendo de la necesidad que tengan los bancos. Frente a esta explicación, que muy seguramente algunos de ustedes se preguntarán, bueno, no entiendo muy bien qué es el mercado interbancario, vamos a ver cómo nos explica de forma muy detallada y de forma muy específica en qué nos afecta y cuáles son las características de este mercado interbancario. Ya les voy a compartir. Bueno. Bueno, aquí nos pregunta por el chat, la función principal del mercado financiero es la intermediación entre la gente que ahorra y la gente que necesita financiarse. En otras palabras, poner en contacto a compradores y vendedores. Y en base a ello, en base a ello podemos, en los mercados financieros, bueno, no terminó Alex Torres como la idea, no lo entiendo muy bien acá. Y Norbey me dice que si le puedo pasar el video del link, claro que el link del video. Ya se los voy a compartir, de todas maneras se los comparto en este momento por el chat, pero tengan en cuenta que en la semana 6, al iniciar la próxima semana, van a encontrar voy a ver si alcanzo en el transcurso de esta semana, voy a subirles la presentación y ahí van a encontrar todos los links de lo que vamos a ver, porque este tema requiere de explicaciones de diferentes personas, como les digo, con otras palabras. Si ustedes ven,
y uno observa esperen un momento porque le envié solo a un estudiante el link. Ahí ya les compartí el link a todos. Entonces, el objetivo es que ustedes, si de pronto no tienen la oportunidad de estar toda la clase o de ver de forma detallada y quieren analizar más y entender un poquito más, pues puedan, por medio de la presentación, ver cada uno de estos recursos y ahondar un poquito más en el tema. Recordemos que cada uno de los aspectos que analizamos acá en la clase es de forma general y más en este tema del mercado de capitales. Es muy importante que quien le guste, hay muchos vertientes, hay muchos enfoques, hay muchas plataformas, muchas opciones. Pues en mi caso particular, yo realicé una especialización en finanzas y aún así pienso que estoy corta todavía en todas las temáticas que se desarrollan en todo lo que tiene que ver con mercado de capitales y la forma de uno tomar decisiones financieras, laborales, como lo decía el video que se los he reiterado, familiares o personales, que pues sí genera que uno tenga que ir un poquito más allá y por eso vamos a ver diferentes formas de analizar estas temáticas. ¿Listo? Bueno, ahí ya les compartí el link para quien lo quiera ver, quien quiera andar. Yo siempre trato de buscarles los recursos en donde expliquen mejor porque obviamente en internet uno encuentra muchas cosas, de diferentes formas, pero lo más sintetizado y lo que más puede abordar todas las temáticas. Bueno, voy a continuar. Con la presentación. Listo, entonces ya vimos cómo el mercado financiero, o en el mercado financiero hace parte el mercado interbancario y cómo eso también afecta todo lo que tiene que ver con los recursos y la fluidez monetaria de la economía o del mercado donde estamos analizando. ¿Cuáles son los conceptos más importantes a tener en cuenta en esta temática del mercado interbancario? Primero, que se genera entre los bancos, las cajas de ahorro, las compañías de seguro y las diferentes instituciones financieras. Como les decía en la explicación inicial, normalmente se genera préstamos entre bancos, pero quien más ejecuta este tipo de acciones o que tiene la batuta dentro de este mercado es el Banco Central. Se negocian activos de muy bajo riesgo, normalmente se llaman OMAS este tipo de recursos y se genera de un día para otro con el fin de que no requieran muchas garantías. Por ejemplo, un banco que requiera de pronto hacer una inversión mañana y no cuenta con todos los recursos, pide a los diferentes bancos esos recursos para hacer la inversión y después al otro día o al siguiente día devuelve el capital junto con los intereses de la tasa interbancaria. Esto ha sido muy importante para las economías porque permite que el dinero se encuentre constantemente interactuando en diferentes facetas entre bancos y generando esas inversiones porque como nosotros sabemos o conocemos de forma generalizada, pues obviamente los bancos tienen esa función de captar y colocar recursos, pero también realizan otro tipo de inversiones y lo que permite esto es dinamizar la economía, dinamizar los mercados y permitir pues que no se concentre o que los recursos que sean necesarios para un mercado estén disponibles para las personas. Que es importante tener muy presente que esto afecta todas las políticas macroeconómicas, pero especialmente la política monetaria. Es decir, que si, por ejemplo, un banco adquiere mayores recursos o hay mucho superávit de dinero en la economía, pues quiere decir que esto va a generar una política monetaria contractiva para que no exista mucho consumo y esto no afecte la inflación
o los diferentes indicadores económicos de la economía. Por ahí ya me están rayando la presentación. Por favor, tener en cuenta que la presentación es para ustedes, tener cuidado con el uso de los recursos. Yo sé que somos 154 personas en la clase, que a cualquiera le puede pasar, pero por favor tenerlo muy en cuenta, porque eso también es algo importante como profesionales y en el desarrollo de la clase que vamos a realizar. Entonces, por favor, quien haya hecho esa rayita, tener en cuenta para que no vaya a realizar ahí más inconvenientes. Bueno, ¿cuáles son los tipos o las transacciones que se realizan en el mercado interbancario? Existen tres tipos de transacciones, que son los depósitos llamados depósitos transferibles o depósitos fijos. El siguiente tipo de transacción dentro del mercado interbancario es el de divisas y tenemos el de interés futuro. En la clase de hoy, el mercado interbancario, que es un mercado en el que los diferentes bancos de un sistema financiero de un país se prestan a tasas interbancarias, que ya vamos a ver qué tasas interbancarias hay, y que principalmente es el Banco Central, que en este caso sería el Banco de la República, el que realiza estas acciones con los bancos. Depende de la necesidad del banco. Entonces hay bancos que requieren o que quieren prestar el dinero, es decir, colocar, y otros que quieren recibirlo, digámoslo así, que sería captar el dinero dentro de ese mercado interbancario de esa economía. Entonces, para quienes de pronto han ido llegando, o de pronto no han entendido o se perdieron un poquito de la temática mientras el panel anterior, les quería contar eso. Voy a hablarles sobre los tipos de transacciones dentro de este mercado interbancario. Entonces está el de depósitos, que es conocido como a término fijo, llamémoslo así, que es el de las OMAS, que es llamado, es como un papel o un título valor en el que se prestan a una tasa interbancaria entre los bancos. Otro tipo es el de las divisas, que es el que conocemos, algunos de pronto han escuchado como Forex, en este caso también lo podemos establecer en el tema de Bitcoins, y también, digamos que no lo manejan de forma interbancaria. Eso sí quiero dejarlo claro, es como un ejemplo para que entiendan a qué hago referencia, pero lo que hacen de forma interbancaria es que también los bancos y el Banco Central pues tienen divisas, y frente a la tasa representativa del mercado de esa divisa hacen estas transacciones o estos contratos a términos máximo de una semana, exagerando, pero normalmente es de un día, para entrar a comprar y vender divisas. Y el tipo de interés futuro, que tiene que ver con los contratos futuros, son contratos en los que las personas o los bancos tienen contratos, ejemplo, no recuerdo si fue en esta clase o en otro curso, hay personas que tienen una empresa de empanadas, por ejemplo, empanadas de papa, y ellos pueden hacer contratos a futuro para comprar 20 toneladas de papa en el 2022, pero a precio del 2021, y de una vez hacen el contrato a futuro con ese valor para no verse afectado de pronto en un incremento del valor de la papa, porque es una materia prima que está expuesta, o es un bien agrícola o algo agrícola que está expuesto pues a todo lo que tiene que ver con el clima, con químicos, bueno, con diferentes aspectos. Entonces, esos contratos a futuro los pueden también transaccionar en este mercado interbancario entre bancos. Banco puede ser, no quiero dar nombres de bancos, pero un banco X con banco Y, o el banco X con el Banco Central. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, ¿cuáles son las principales características?
Entonces, lo más importante es que es principalmente entre bancos. En Colombia, el que más realiza este tipo de transacciones es el Banco de la República con los otros bancos, y el tiempo máximo es una semana. Es muy importante tener en cuenta estas características porque muchas veces, muy seguramente, van a ver en sus decisiones financieras que los bancos les puedan decir de alguna forma, tengo esta opción de véndame su contrato a futuro para yo poder, o deme la intermediación para yo poder ejecutar una acción dentro del mercado interbancario y pues generar unos rendimientos para ustedes. Entonces, es muy importante entender estos términos y bajo qué parámetros está para dar un análisis o una decisión correcta frente a las circunstancias que nos encontremos. ¿Qué es lo más importante de este mercado interbancario? Uno de los objetivos, que se genere una liquidez entre bancos inmediata. Entonces, si de alguna forma, pues obviamente los bancos utilizan los recursos que tienen en su capital o lo que generan, entonces hay algunos momentos en los que requieren esta liquidez para inversiones. Es la forma más rápida y más óptima para ellos continuar, digamos, con su razón social o con su razón económica. Existen entre ellos las tasas interbancarias. Las más importantes son la Euribor, que es la europea, es decir, entre los bancos europeos, la Federal Fund Rate, que es entre los bancos de Estados Unidos, y la LIBOR, que es en Reino Unido. Si nosotros entramos a verificar estas tasas de interés diferenciales, también lo podemos ver aplicado en las bolsas de valores, que lo vamos a ver en próximas clases, cómo afectan estas tasas de interés diferenciales y también se hacen negocios. Uno de los aspectos a tener en cuenta y que principalmente nos parece difícil de entender es que en el mercado bursátil, en el mercado de capitales, como yo les he dicho, hay muchos aspectos a conocer. Entonces, por ejemplo, estas tasas diferenciales, un mercado de divisas, cada uno tiene, digámoslo así, unos intrínculos o una forma de analizarse, de ver, de participar. Tiene tecnicismo, parte operativa, gráficas, tiene algoritmos. No es algo que nosotros de la noche a la mañana podamos analizar de forma muy profunda, solo entendiendo la parte general. Entonces, es muy importante ver lo principal y si de pronto queremos ahondar en el tema, cuáles son esas características para nosotros entrar a estudiar. Vamos a mirar, como les dije, al inicio de la clase, vamos a mirar varias formas de analizar esta temática. Y cómo es el efecto del mercado interbancario y cómo se han generado crisis como la crisis del 2008 frente a las decisiones de las hipotecas subprime. De pronto algunos de ustedes conocen el tema, otros no tanto, pero vamos a ver también cómo estas políticas o estas situaciones han afectado esta temática. Espérenme, por favor. Y cómo actualmente estos recursos, pues aunque es un mercado que beneficia a los bancos, pues es muy controlado y es difícil de entender para la gran mayoría pues, de nosotros. Encontré una noticia que me pareció muy interesante para entender de qué se trata y entender cuál es la metodología y la forma de generar este mercado. Bueno, les voy a compartir acá. Y más adelante les comparto lo de las subprime. Y desde el viernes las instituciones financieras chinas no tienen permitido recaudar fondos mediante ciertos préstamos interbancarios. Esto de acuerdo con el Banco Central. El anuncio dio fin a la emisión de certificados negociables de depósito con un plazo mayor a un año. Tenemos más detalles.
El anuncio fue dado a conocer jueves en el sitio web del Banco Popular de China, lo que dio fin a una de las herramientas que florecieron rápidamente y que los bancos utilizan para financiar su operación e inversión. Los certificados de depósitos negociables son una prueba de depósito dentro de una cantidad mínima de 300.000 yuanes. Este equivalente de efectivo es garantizado por el banco y por lo general puede ser vendido en el mercado. La emisión se ha vuelto bastante popular este año, al tiempo que los certificados de depósito negociable habían asumido 53% del mercado total de bonos para finales de junio. La abrupta medida parece haber tomado al mercado por sorpresa. Un operador de un banco regional en Shanghai dijo que todos están intentando decodificar lo que esto significa. No obstante, al observar más de cerca en qué parte aplica la regulación, los certificados de depósito negociables con un plazo de más de un año son pequeños peces en el mar. Solamente cerca del 1,5% de los certificados de depósitos negociables tienen plazos mayores a un año. De acuerdo con analistas, estos bonos por lo general tienen cupones flotantes y los bancos han utilizado la falta de sensibilidad de los inversores para reducir el costo del financiamiento. Y la decisión del Banco Central recortará este tipo de acuerdos. Asimismo, la medida se produjo al tiempo que los bancos acumulan efectivo para pasar la revisión regulatoria, con la más inmediata a finales de septiembre. Este año, el Banco Central chino ha estado inyectando capital en la economía real, al corregir el marco de trabajo de los niveles de liquidez de los bancos. Desde hace tiempo añadió los certificados de depósitos negociables en la lista de revisión, pero aquellos con plazos mayores a un año no están incluidos. CGTN. Bueno, entonces, en referencia a lo que estamos hablando en la clase, les quería traer esta noticia para que puedan observar cómo el efecto de los mercados interbancarios sí produce un resultado dentro de las políticas públicas y las políticas económicas, y cómo también utilizan los recursos de las decisiones financieras de las empresas, de las personas, que en este caso somos pues nosotros en la faceta que tengamos, y cómo ellos tratan cada vez más, o en el caso de los bancos, de tener esos recursos para sus inversiones y para el portafolio de servicios que ellos tienen. Bueno, les traje algunos ejemplos aplicados que tienen que ver, como ustedes ya lo han visto en las clases anteriores, tienen que ver principalmente en cómo debemos analizar este mercado interbancario para nuestro beneficio, llamémoslo así, o para la toma de decisiones correcta en la parte empresarial. Bueno, la crisis financiera del 2008 fue una crisis de las hipotecas subprime, donde no solo se ve afectado a Estados Unidos. Ya vamos a ver cómo en la actualidad, digamos, 10 años después, hace ya 12 años, cómo ya se analiza este tipo de situación o de crisis que se generó interbancaria, y cómo dentro de estos procesos pues todos nos vemos afectados. Si nosotros no conocemos nuestro pasado, como lo dice el dicho, no es posible poder tomar decisiones acertadas, y más en el tema financiero, con las diferentes opciones que tenemos. Entonces vamos a analizar, vamos a ver cómo las diferentes entidades que hacen parte del sistema financiero deben de tener un interés, debería ser así, un interés real a cabalidad frente a los agentes que están llevando a cabo su proceso tanto de compra o de venta en el mercado, y que pues nosotros también debemos conocer cuáles son las funciones o cuáles son los mecanismos que estas empresas tienen, y nosotros cuál es nuestra función en la toma de decisiones financieras. Entonces ya vamos a ver, les traje un video muy corto frente al análisis de lo que ha sido, de lo que fue y de lo que ha sido hasta la actualidad, o la actualidad más cercana, que también debemos tener en cuenta. Todo lo que tiene que ver con el tema de las tasas de interés, que es un instrumento de decisión. Frente a las tasas interbancarias, pues son tasas definidas por el Banco de la República, y en el caso de Colombia, por el Banco de la República. Ya vimos que dependiendo de la zona donde se encuentre el banco, por otras tasas que ya están establecidas de forma general.
ustedes se preguntarán, ¿estas tasas cómo se calculan? Son tasas promedio ponderadas que cada entidad o cada banco central establecido dentro de el lugar donde se generan, pues realiza con un modelo econométrico, con un modelo establecido para ponderar estas tasas y generar un valor que se conoce en el mercado, que ustedes pueden buscar tasa interbancaria y en el Banco de la República se observa de diferente forma dependiendo del tipo de transacción que se realice. Y pues esto todo ya está generado, digamos que solo es un dato para tomar decisiones entre los tipos de transacciones que se realicen. ¿Por qué es importante entender esta mecánica del mercado interbancario con la liquidez? Porque nos permite tener en cuenta un presupuesto en la empresa y cómo nosotros podemos también utilizar esos activos que tenemos, si tenemos un contrato a futuro, si tenemos algunos certificados de depósito, si generamos cualquier tipo de recurso que nosotros podamos utilizar para tener rentabilidad, pues esto nos va a permitir en algún momento, si lo tenemos, por ejemplo, un bono a muy largo plazo y necesitamos liquidez, es decir, efectivo en el momento, pues lo podamos vender o podamos generar ese intermediario para que también los bancos tengan esos recursos y puedan realizar aquellas operaciones en el mercado interbancario. Y pues que actualmente no solo vemos el tema de las hipotecas subprime o todo lo que generó, porque hasta muy poco tiempo, más o menos hasta el 2015, se vio una leve recuperación después de todo el descalabro de la recesión económica, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, porque afectó de forma general. Entonces, si ya entendemos que esta forma de transacciones entre los mercados interbancarios, cómo se generan y que nosotros también podemos participar para beneficiarnos o tener rentabilidad, pero que también un mal manejo puede generar problemas realmente graves a la economía y pues a la población en general. Bueno, como les dije, les tengo acá un video, pero antes de eso, bueno, Mary me dice, profe, ¿puede ampliar la diapositiva, por favor? Voy a volver a compartir. Un minutico. Voy para atrás, no se me... No, para atrás. Entonces tenemos los ejemplos aplicados, la crisis financiera, que es un efecto de los mercados interbancarios, cómo la tasa de interés hace parte de esta toma de decisiones, la liquidez, nosotros cómo podemos actuar siendo empresarios o teniendo algún tipo de contrato que podamos negociar, y las decisiones también afectan de forma, aunque parece que sea del mercado interbancario, la economía. Bueno. Ahora sí vamos a ver el video, vamos a concluir y cada uno los invito a que si tienen dudas, aportes, para que lo miremos ya al finalizar, después de hacer las conclusiones, de mirar el video, de hacer las conclusiones y de generar el análisis. Entonces, dudas, aportes, ya para finalizar, ¿listo? Bueno, entonces, por acá. En español. Bueno. No. Voy a correr esto. El 7 será siempre conocido porque fue el 10 de agosto de 2007. Listo. Entonces, como les venía diciendo, es muy importante tener en cuenta. Qué pena interrumpirte, tú nos compartes el link. Me dificulta mucho escuchar, se escucha muy lejos.
¿Los demás me escuchan lejos? ¿Puede ser tu internet? No, profe, tú no. No, profe, lo escuchamos bien. ¿El que no escuchaste? Entonces yo fui la que no te escuché. ¿Qué no escuchaste? que se me complicó. El video. Es que, o sea, cuando tú pones un video, la verdad escucho muy, muy lejos, entonces no alcanzo a escuchar lo que interpreta el video. Entonces no sé si Sí, me profe, el comparte. video suena como muy pasito. Entonces, para ver si nos hace favor, nos comparte. Ah, listo, ya mismo, ya en unos minuticos, entonces cuando termine la explicación, entonces les comparto el link, ¿sí? Para ya terminar. No se preocupe, claro que sí. Aquí les va a quedar también en la presentación el link cuando ya esté en el aula y en el chat también se los voy a compartir, no se preocupe. Bueno, entonces, para quienes de pronto no pudieron escuchar muy bien, ¿qué nos dice este video? Principalmente que el efecto que tuvo o cómo tuvo que actuar el mercado interbancario para rescatar esos bancos que utilizaron esas hipotecas subprime, que comúnmente se conocen como hipotecas basura. ¿Por qué basura? Y dirán, no, eso es muy exagerado. Porque las calificadoras de riesgos calificaron, por decirlo, con una calificación excelente, llamémoslo así para que todos entendamos, a personas que no cumplían con esos requisitos para tener esa calificación excelente, sino que de pronto tenían una calificación deficiente, porque hay unos parámetros y unos perfiles para cumplir en las calificadoras de riesgo. Entonces, ¿qué hicieron con esas hipotecas basura? Es calificar muy bien dentro de la calificación de riesgo tanto el perfil de la persona que adquiría la casa como el valor real de la casa que de pronto, ejemplo, costara $200,000, pero en la hipoteca decía que no, que esa casa costaba $500,000. Entonces inflaban y maquillaban, llamémoslo así, estas hipotecas con el perfil de riesgo de la persona, con el valor de la hipoteca, y con estas hipotecas hacían transacciones, o sea, con ese título o valor frente a esa hipoteca, que era a basura, hacían transacciones de compra y venta de recursos, y al ver ya el mercado, o al, digamos, destaparse esa olla, donde se vio que existía eso, pues ya los otros mercados no le querían comprar esas hipotecas, ya no querían hacer negocios entre bancos, y esto generó pues que se frenara la liquidez de los bancos que trabajan con el dinero, como lo sabemos, de todos nosotros, y lo que hizo fue que los bancos centrales tuvieron que entrar a inyectar dinero, y eso pues hace parte de ese mercado interbancario. Entonces, que es muy importante entender que nosotros no estamos ajenos a eso. Si de pronto alguien dice, ay, yo veo este curso solo por pasar, no me interesa, no lo voy a aplicar, o de pronto no es mi área de trabajo, pero sí es muy importante conocer, pues que en realidad en todos los países los ciudadanos fueron los que pagaron, o sí, la comunidad fue la que pagó por este descalabro, y pues la recuperación ha sido muy lenta y muy difícil. A modo general, es lo que nos contaba en ese video. Y las conclusiones principales de esta temática es, primero, pues que el mercado interbancario son esas transacciones entre bancos o el banco y banco central. Y puede generarse normalmente de un día para otro, máximo una semana. Hay otros países en donde se utiliza, como lo vimos en el de China, muy poquito, un 1% de términos de un año, porque pues realmente cuando uno quiere liquidez, pues la liquidez es inmediata, tener no solo el efectivo, sino el dinero pues que pueda utilizarse de manera pronta. Y es muy importante tener en cuenta que son los bancos centrales los que dan esta liquidez y los que movilizan en alto porcentaje todo lo que tiene que ver en el sistema financiero, en el caso Banco de la República y los diferentes bancos centrales de los otros países. Listo. Bueno, entonces, ya dando las conclusiones, contando un poquito más, les voy a compartir en el chat el link, ¿listo?
y voy a verificar lo que me dicen para ver si de pronto le puedo subir un poquito más el volumen el volumen a los videos para que no se escuche tan pasito. Vamos a ver, ojalá que pueda hacerlo. Listo. Bueno, Jaime me dice, profe, por favor, pero no veo que puedo dejar la diapositiva. Dejar las conclusiones, claro que sí. Bueno, entonces les voy a compartir. Y ya unos 2 minuticos para que puedan ver las conclusiones.